Romanos, un estudio inductivo, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti para implorarte que nos bendigas, nos ayudes y nos guíes en el estudio de tu palabra. Tratar de adentrarnos a meditar en tu palabra sin la ayuda de tu Espíritu Santo no tiene ningún sentido. Por eso, Señor, ahora te ruego que nos tomes de la mano y tomes nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, tómalo y fija en nosotros las enseñanzas, las verdades que tú quieres que obtengamos de la meditación de esta lección de Romanos, Señor. Aquí estamos, listos para oír tu voz, listos para que tú nos enseñes, y te suplicamos en el precioso nombre de Jesús que nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 28. Hoy vamos a tocar Romanos capítulo 14 del versículo 10 al versículo 23, para lo cual voy a iniciar leyendo en Romanos capítulo 14 versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¡Wow! Este es una de las partes más desafiantes en el libro de los Romanos. Pablo menciona aquí dos formas erradas de tratar a nuestros hermanos en la fe. ¿Cuáles son esas dos formas? Las formas erradas o pecaminosas de tratar a nuestros hermanos son la crítica y el desprecio. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Dice la versión popular. La crítica o el juicio son nada más y nada menos que un reproche de una desaprobación, un desacuerdo con nuestro hermano. Porque siempre, donde existan moldes, perfiles o patrones, necesariamente surgirán las críticas. Estos moldes pueden ser imaginarios o establecidos por la tradición o de pronto escritos en reglamentos. Las iglesias tienen sus reglamentos internos, ¿verdad? El que critica da su sentencia bajando el martillo del juez y diciendo culpable. Lo curioso es que la crítica no se expresa en fallas graves, sino en infracciones menores, y de allí su peligrosidad, porque puede transformar un pequeño desacuerdo en una división y en profundas enemistades. Y el menosprecio, por su parte, ubica al hermano en la vereda de enfrente, en el andén de enfrente, en la acera de enfrente. Yo no sé cómo digan en su país. En Colombia le decimos el andén, en algunas partes le dicen acera. Yo sé que en algunas partes le dicen vereda, por ejemplo en Argentina le dicen vereda. Entonces lo ponemos al otro lado de la calle. El que menosprecia está desvalorizando a su hermano, ya sea porque lo considera un tonto, un estúpido, un carnal, un ignorante, un carente del Espíritu Santo o de un conocimiento más profundo de Dios. El que menosprecia piensa: ¿y este tipo qué me puede enseñar? Ay, cuando nos creemos superiores a los demás. ¿Por qué no se nos permite criticar o menospreciar a nuestro hermano? Mire, no se permite criticar o menospreciar a nuestro hermano porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Usted, yo, todos vamos a dar cuenta a Dios. El que critica puede ser que sea menospreciado por criticar, y el que menosprecia puede ser que sea criticado por menospreciar. ¿Cómo podremos resolver entonces esto? Esto se resuelve ante el Señor. Si alguno sufre injustamente, debe saber que hay un tribunal, y ante ese tribunal de Dios todos debemos dar cuenta, porque Jesucristo fue claro cuando dijo: toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando estemos delante de Dios, tendremos que dar cuenta de nosotros mismos, y allí Dios nos dirá: ay Dios, no te pregunté acerca de los demás, sino de ti mismo. Y si no aprendemos a responder por nosotros ahora, ¿cómo responderemos ante el tribunal de Cristo? Mire, esto del tribunal de Cristo es un asunto demasiado serio. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es, en esto de los juicios, se puede decir que el primer juicio fue en el Calvario, donde fue juzgada toda la humanidad, y los que se acogen al juicio en el Calvario son declarados libres de culpa porque son limpiados por la sangre de Cristo. El siguiente juicio, una vez la iglesia sea levantada, el siguiente juicio es el tribunal de Cristo. ¿Qué va a pasar en el tribunal de Cristo? En el tribunal de Cristo no se nos va a juzgar por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. No será eso. No se va a juzgar si evangelizamos o no evangelizamos, si ofrendamos o no ofrendamos, si extendimos la mano al pobre o no la extendimos. No, nada de eso se va a juzgar en el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que se va a juzgar realmente en el tribunal de Cristo? Se van a juzgar nuestras intenciones. Escuche, nuestras intenciones, nuestros motivos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que nuestras intenciones y nuestros motivos no los conocemos sino nosotros y Dios. Nadie, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis nietos que viven en mi casa, ellos no pueden, escuche, conocer mis motivos, no pueden conocer mis intenciones. Solo yo y solo Dios. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? No si yo evangelicé, porque lo que Dios va a juzgar es con qué intención o qué me motivó a evangelizar. No si yo ofrendé o no ofrendé, sino qué me motivó, cuál era mi motivo, mi intención al ofrendar, cuál era mi intención, mi motivo al hablar de alguien, al criticar a alguien, a juzgar a alguien. Pero ¿sabe que nosotros no andamos pendientes de eso? Nosotros no estamos pendientes de nuestros motivos. Estamos pendientes de otras cosas, pero no de nuestros motivos. Eso es bastante triste, pero eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Muy bien, ahí tenemos esta parte del tribunal de Cristo. Vamos ahora a leer Romanos capítulo 14, versículos 13 al 15. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y yo confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En lugar de nosotros estar pensando en nosotros mismos, en lugar de criticarnos unos a otros, debemos tomar una firme decisión. ¿Cuál es esa firme decisión? Tratemos más bien de no poner delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar o caer.
Esto dice la versión latinoamericana. Porque hubo muchos que cayeron y se apartaron de la iglesia por un maltrato, una crítica dura o simplemente porque hemos dicho o hecho algo que lo entristeció. Esto es muy serio y exige que tomemos delante de Dios la firme decisión de cuidar de nuestros hermanos para que, sin tropiezo, concluyan la carrera cristiana. ¿Qué significa la frase "mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es"? Significa que debemos priorizar el respeto por los sentimientos y creencias de nuestros hermanos por encima de nuestras propias convicciones. Por ejemplo, vemos aquí que Pablo estaba seguro que nada es inmundo en sí mismo. Es decir, que se puede comer de todo porque Jesús hizo limpios todos los alimentos. Pero algunos en la iglesia creían que si comían un trozo de jamón estarían pecando porque en el Antiguo Testamento Dios había prohibido comer carne de cerdo. La cuestión aquí no es quién tiene razón y quién está equivocado, sino quién saldrá lastimado. Para Pablo era más importante la alegría de su hermano que tener la razón. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, es contristado, ya no andas conforme al amor. Ojalá que en nuestras iglesias podamos tener en cuenta estos aspectos, que es más importante la relación con el otro que lo que nosotros podemos llegar a querer pensar. ¿Se puede alguien perder a alguien que ha creído en Cristo? Aquí sí entraríamos en una discusión yo creo que en grande a lo que podríamos hablar a nivel teológico. Llevamos como un poquito más de 500 años discutiendo a nivel teológico si la salvación se pierde o no se pierde. Usted sabe que estamos divididos entre calvinistas y arminianistas. Los calvinistas están divididos como en 3 o en 4, yo no sé en cuántos. Los arminianistas también andan un poco menos divididos, pero también andan divididos. Y más de 500 años tratando de decidir si se pierde o no se pierde el que ya ha sido salvado. Pues yo no espero darles aquí la última palabra y la última razón. Porque mire, si yo le digo la salvación sí se pierde, saltarán yo no sé cuántos comentaristas, teólogos, doctores de la ley a decirme, pero la Biblia dice que. Comienzan a citar Biblia, 190 versículos que reafirman que la salvación no se pierde. Y si les digo que la salvación no se pierde, saltarán los otros teólogos arminianistas que tienen 90 textos bíblicos que afirman que la salvación sí se pierde. ¿Sabe qué es lo grave? Que algunos de esos textos son comunes para los dos y cada uno lo interpreta desde su punto de vista. La teología, hermano, la teología es algo muy serio. Entonces voy a ver cómo abordamos aquí esto sin meterme decimos en mi país, en camisa de 11 varas. Debemos señalar que el que se pierde aquí es el hermano, no el inconverso. Los teólogos discutirán si el término apolue se refiere a la perdición eterna del alma o al abandono de la iglesia, que en tal caso sería también una pérdida. Mire, sea lo uno o lo otro, no se puede negar que es una pérdida. Este término en el griego significa perderse, acabarse, arruinarse, perecer, morir, desaparecer. Podemos detenernos y discutir si la salvación se pierde o no, pero ese no es el punto que quiere señalar aquí el apóstol Pablo.
¿De qué nos sirve tener la razón en nuestra doctrina y dejar que se pierda nuestro hermano? ¿Ah? Cierto que no tiene razón de ser esto, esas discusiones que hemos armado en la parte teológica. Romanos 14, 16 al 19. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué quiere decir entonces el apóstol Pablo aquí con esto de ser vituperado? Él dice aquí que ¿qué quiere decir el vituperado? Vuestro bien. Vituperar significa decir mal de una persona o cosa, notándola de vicio o indigna. Y vituperio es insulto que se le dice a uno. Otras versiones de la Biblia nos ayudarán a entender el concepto. La versión latinoamericana, por tanto, tengamos cuidado de no escandalizar nunca con lo bueno que tenemos. La Biblia de las Américas, de modo que no permitas que se hable mal de lo que para ti es bueno. Y la versión popular dice: no den pues lugar a que se hable mal de la libertad que ustedes tienen. Tres cosas muestran que Dios reina en nosotros. ¿Cuáles son esas tres cosas? La Nueva Biblia Española dice: porque al fin y al cabo no reina Dios por lo que uno come o bebe, sino por la honradez, la paz y la alegría que da el Espíritu Santo. Dios reina en nosotros. Entonces la primera es la justicia. Es decir, cuando hacemos lo que es honrado, justo, bueno, recto e íntegro sobre la base de lo que Dios nos pide. Porque hay cosas que nos parecen justas, pero no representan la justicia de Dios. Por ejemplo, la justicia para nosotros es resistir al malo, pero la justicia de Dios es: no resistáis al que es malo. Ahí ya se nos complica la vida, ¿cierto? Segundo, Dios reina por la paz. Esa paz que produce bienestar y el orden. Cuando los hermanos se aceptan, pues ellos se aman, se perdonan, se toleran. Todo esto es señal de que allí está el reino de Dios. Tercero, Dios reina por el gozo en el Espíritu Santo. Siempre que el reino de Dios se acerca, la alegría brota. Una iglesia del reino es una iglesia gozosa. Quien de esta forma sirve a Cristo agrada a Dios y también es apreciado por los hombres, dice la versión latinoamericana. En definitiva, ¿qué cosas debemos nosotros promover? Debemos promover la paz y la mutua edificación. La paz, la que se refiere aquí, es la paz que nosotros creamos y que nosotros fomentamos por medio de nuestra conducta y nuestras palabras. Y para esto, pues debemos abandonar nuestras críticas, nuestro menosprecio. Debemos priorizar el bienestar de nuestro hermano por encima de nuestras buenas razones. No, escuche, esto no es una paz pasiva, sino que trabaja por medio de la mutua edificación. La paz verdadera debe contribuir a la construcción, no a la destrucción. Solamente en la paz genuina se puede edificar mutuamente, porque cada uno busca el bien del otro, renunciando a muchos privilegios y criterios propios.
Esto es bien diciente para nosotros hoy en día. Romanos 14, del 20 al 23. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Quién puede destruir la obra de Dios? Uno supone erróneamente que si una obra es de Dios, jamás podrá ser destruida o detenida o echada a perder. Tal vez esta idea venga de los judíos que dijeron, porque si este consejo o esta obra es de Dios, no la podréis destruir. Esto dice Hechos 5:38, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí se pone en evidencia que la obra de Dios puede ser destruida por los propios creyentes que dan demasiada importancia a cosas secundarias, como la comida, por ejemplo. Otras, quizás por la forma de vestir, otros quizás por la forma de ciertas doctrinas. Bueno, ¿por qué Pablo dijo, tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Mire, porque la fe es personal y nadie tiene derecho a imponerla. Aquí Pablo se opone a la imposición de nuestra fe o nuestras convicciones sobre otro. Porque cuando uno impone lo que cree, ahoga la libertad de los demás, de los hermanos. Tenga cuidado con expresiones como, es que a usted le falta fe. Usted se encuentra con un enfermo y lleva enfermo 2 meses, 3 meses más. Y como no se ha sanado, usted fácilmente puede decir, es que le falta fe, es que no tiene fe, es que mire cómo yo sí oro y se sana. Bueno, esa fe es para contigo. En Juan 3:18 dice, el que cree en él, o el que cree en él, no es condenado, pero cuando el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero aquí leemos, el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Se referirá a la misma condena? ¿Cómo podríamos explicar esto? Si se da cuenta, a ver, notemos la pregunta cómo está enfocada. En Juan dice que el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en Jesucristo. Pero aquí en Romanos leemos que el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Podríamos decir que es la misma condena o a qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Miren, no es la misma condena. La primera condena, es decir, la del que no cree en Jesús, que es condenado, tiene una condenación eterna. La segunda, es decir, esta de Romanos, que el que duda sobre lo que come, la segunda, con la condenación como fracaso. ¿Por qué? Porque está violando su propia conciencia y eso le hará un profundo daño espiritual. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Es pecado. Muy bien. Pasemos ahora a nuestra sala de memorización. Prepare su cerebro para memorizar Romanos capítulo 14, versículo 17, que dice:
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y todo lo que tenga que ver con eso. Es el reino de Dios. No se olvide esto. No es ni comida ni bebida, sino gozo ni paz en el Espíritu Santo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 28 de Romanos Inductivo. Espero que nos encontremos en la lección número 29 de Romanos. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.